Y vamos, si les parece, a establecer el primer contacto con el ingeniero Rafael Tardaila para analizar en profundidad los datos de la faena, qué pasó en esta última semana del 2020 y a su vez también cómo cierra, pasando raya a ese año. Bueno, qué pasó con los datos de la faena. Rafa, ¿cómo anda? Buen día, el gusto del contacto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis. Como siempre, un gustazo estar aquí en Valor Agregado. Sí, siempre las últimas 2 semanas del año son de actividad más reducida a nivel de la industria frigorífica y este año no fue la excepción. En la semana que incluyó a la Navidad habían sido poco más de 29.000 los vacunos faenados. Y en la semana pasada, ya terminada este año, ¿verdad? Ya terminada en 2021, cayó un poquito más, 28.405 fueron los vacunos procesados en esta semana pasada, un nivel moderado, pero que no se puede considerar ni que sea tampoco demasiado bajo, es un nivel usual para lo que son estas últimas jornadas del año, estas semanas atípicas que incluyen los feriados no laborables de Navidad y de Año Nuevo, y que por lo tanto siempre son más reducidas. Rafa, y si vamos allí un poco al detalle en cuanto a categorías. Bueno, el detalle de categorías, volvieron a dominar los novillos, pero sin una proporción tan elevada como ha tenido en otras semanas anteriores. Fueron 12.707 los novillos procesados, las vacas fueron 11.652, 1.000 animales menos que los novillos, y las vaquillonas fueron 3.669, esas son las principales categorías. Los novillos habían sido un poquito más la semana previa, habían sido 13.400, ya te digo, bueno, fueron 12.700 en esta oportunidad. Las vacas en tanto crecieron un poco, habían sido un poquito más de 11.000 la semana que incluía Navidad y pasaron a 11.652 en esta semana pasada. ¿Y allí las plantas que encabezan ese procesamiento? Y bueno, quien predominó fue Pool, la planta de Athena Foods con 3.317 vacunos. La otra planta que superó los 3.000 animales fue Tacuarembó, de Marfrig, 3.169, y en tercer lugar se ubicó la otra planta activa de Athena Foods, Frigorífico Carrasco, con 2.964 animales. Recordemos que Athena Foods tiene 3 plantas de faena aquí en Uruguay, pero que hace más de un año está cerrada Frigorífico Canelones, que va a estar retornando a la actividad a partir de este próximo mes de febrero. Cerró el mes de diciembre, ¿qué datos se tienen en ese sentido? Bueno, exactamente, cerramos el mes de diciembre con 190.520 vacunos procesados. Es una cantidad interesante, supera a diciembre del año pasado. La verdad es que veníamos ahí un poquito por debajo de diciembre del año pasado. Bueno, estas últimas semanas se ubicaron por encima del año pasado. Recordemos que sobre fines de 2019 muchas plantas de faena, estábamos en un momento bien complicado de la actividad de exportación. De verdad que China había cortado los créditos para los importadores, había un momento realmente muy complejo en aquellos últimos días de 2019 y muchas plantas habían cerrado aprovechando los feriados de fin de año. Entonces, en estos últimos días de 2020 hubo un crecimiento de la actividad y terminó unas 10.000 cabezas por encima de la faena del año 2019. De todas maneras, claro, en noviembre se habían superado las 212.000 cabezas y ahora en diciembre fueron 190.500. Hubo una actividad menor. ¿Y esto lleva a un cierre final del 2020? ¿Qué datos se tienen en ese sentido y qué análisis se puede hacer en ese sentido? Sí, exactamente, cerró bien poquito por encima de las 2 millones de cabezas, un poquito que a mí me hizo perder una apuesta con el expresidente de los consignatarios de ganado, que afirmaba que iba a superar los 2 millones de cabezas. Yo consideraba que no, y bueno, lo superó por 6.000 cabezas, 2.6.548 los vacunos faenados en el total del año 2020. Tuvimos
tres primeros trimestres de 2020 con un nivel de actividad muy reducido y bueno, una de las posibilidades que nosotros veníamos manejando ya desde hace tiempo era que la oferta comenzara a crecer hacia el último trimestre de 2020, cosa que finalmente sucedió y yo creo que ayudó bastante también allí la incipiente sequía o déficit hídrico en varias zonas del país. Bueno, hay más de la mitad del país está declarado como emergencia agropecuaria. Bueno, y eso ayudó también para que aumentara el ritmo de faena en el último trimestre del año, eso desde el lado de la oferta, desde el lado de la demanda. Lo que ayudó fue que el interés y las compras de China siguió siendo importante y Uruguay logró una competitividad en el mercado internacional que no la venía teniendo antes, porque en estas últimas semanas de 2020 el precio de la materia en Uruguay se ubicó por debajo de la cotización brasileña y por debajo de la cotización argentina, que son los dos principales proveedores del mercado chino. Entonces, seguramente los exportadores uruguayos lograron ahí una capacidad para colocar volúmenes interesantes de carne en el mercado chino. En los 9 meses anteriores del año, el máximo registro se había alcanzado en el mes de mayo con 177.000 vacunos y bueno, en octubre casi alcanzaron los 200.000, en noviembre 212.000 y en diciembre 190.000, o sea, bien por encima de lo que habían sido todos los registros anteriores en 2020. Bien. Rafael, hoy sale los datos de Fonterra, referencia internacional para la lechería, así que bueno, si le parece, nos hablamos después de las 12 para ver qué pasa con este indicador. Perfecto, sí, una fecha importante, ¿no? La primera referencia de 2021, habíamos terminado 2020 con un tono positivo en el mercado, esperamos que se sostenga. Ojalá que sí sea, nos hablamos un rato.